Hola, vamos a ver un poco de teoría de reflexión y refracción de la luz, ¿vale? Vamos a ver lo que es el índice de refracción, vamos a ver la ley de Snell, vamos a ver la longitud de onda, el ángulo límite de reflexión total. Vale, pues tenemos que cuando un rayo luminoso incide sobre una superficie, vamos a poner aquí, esto, vamos a poner que este es el aire y este es el agua, por ejemplo. Entonces, cuando viene un rayo de luz de este medio por el aire e incide aquí al agua, en cambio de material, pues si ponemos aquí una línea perpendicular en medio, pues este rayo llega con un ángulo de incidencia y una parte de este rayo se refleja, llamarle así, se refleja con el mismo ángulo, si esto es 30 grados, esto también sería 30 grados, el ángulo de incidencia es el mismo que el ángulo de reflexión, y una parte del rayo penetra en el medio y con un ángulo, con respecto a la normal, se le reprima un ángulo de refracción, ¿vale? Este ángulo de refracción va a ser mayor o menor que el ángulo de incidencia, ¿vale? Vale, pues aquí hay que saber una serie de ideas y son las siguientes. Son la velocidad de la luz, ¿vale? La velocidad de la luz es mayor en el vacío que en los medios materiales. ¿Vale? Vamos a considerar que el vacío más o menos es como el aire. Entonces la velocidad es mayor aquí en el aire que cuando se ha introducido en un medio material como el agua. Vale. Segunda idea es que en el vacío, la velocidad de luz, las radiaciones luminosas, no depende de la longitud de onda de estas, ¿vale? Sino que es constante, ¿vale? La velocidad es constante en el vacío y es 3 por 10 a la 8, ¿vale? O sea, es la velocidad de la luz. Todas las radiaciones, da igual qué longitud de onda tengan, por ejemplo, la luz verde, la luz azul, la luz amarilla, etcétera, pues viajan a la misma velocidad en el vacío, pero si se introducen en un medio material, por ejemplo el agua, pues ahí sí que la velocidad va a depender de la longitud de onda de ese haz luminoso. Por ejemplo, el color rojo, pues tiene una longitud de onda y va a ir a una determinada velocidad en el agua distinta a, por ejemplo, un haz luminoso de azul, por ejemplo, con otra longitud de onda distinta. Va a tener otra velocidad. Vale, y otra idea es que la frecuencia de las radiaciones luminosas, es igual en el vacío que en los medios materiales, ¿vale? La frecuencia de la radiación va a ser la misma, tanto en el vacío como cuando se introduzca en el medio material. Va a ser la misma frecuencia que tiene en el vacío o aire, va a ser la misma que tenga, por ejemplo, en el agua. Vale. Bien, una vez vistas estas ideas, vamos ahora a ver lo que se define como índice de refracción. Vale. Entonces, el índice de refracción de un medio es la división entre la velocidad en el vacío, la velocidad de la luz, vamos a llamarle c, y la velocidad que tenga en ese medio. Por ejemplo, el índice de refracción del agua, será la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8 metros segundo, partido de la velocidad que este rayo tenga aquí en el agua, ¿vale? Eso sería la n del agua, ¿vale? Será una constante para el agua. Vale. Pues tendremos una n para cualquier medio, para el agua, para distintos materiales. Vidrio, aire, diamante, cuarzo, etc. Vale, pues de aquí podemos hacer lo siguiente, y es que si tenemos la n de un medio y vamos a llamarle n1 y la n de otro medio, vamos a llamarle n2, si hiciéramos la división entre los dos n's, vamos a poner por ejemplo n2 entre n1, n2 ¿qué es? Pues c, velocidad de luz, entre la velocidad en el medio 2,
partido de n1, ¿qué es? Pues c partido de la velocidad en el medio 1. ¿Vale? Eso también se puede poner así. C entre v2 dividido entre c entre v1. ¿Vale? División de fracciones, se multiplica sin cruz y quedaría c por v1 dividido entre c por v2. Aquí podemos simplificar esto. Y entonces tenemos lo siguiente. Tenemos que n2 entre n1 es igual a v1 entre v2. ¿Vale? Es el índice de refracción. Y esto es una proporción que nos daría pues que la división de dos índices de refracción sería la velocidad de uno entre la velocidad del otro. ¿Vale? Intercambiados en las o el 1 y el 2. Vale. Entonces, vamos a ver aquí un pequeño problema ahora. Y ese pequeño problema sería el siguiente. Vale, nos dice, un pequeño objeto iluminado está situado en el fondo de un recipiente con agua. O sea, aquí tenemos agua, aquí tenemos aire. Y aquí hay un foco luminoso, una linterna, por ejemplo. Y dice, si un rayo luminoso procedente de este objeto incide sobre la superficie de separación con el aire, o sea, esta linterna lanza un rayo luminoso con este ángulo. Ponemos aquí la normal, perpendicular al medio. Entonces, este rayo que viene de la linterna incide en la separación entre el agua y el aire con este ángulo de incidencia. ¿Vale? Y nos dice que ese ángulo vale 30 grados. Vale, y entonces me preguntan que cuál es el ángulo de refracción. ¿Cuál es el ángulo con el que penetra este rayo aquí? ¿Vale? Vamos a dibujarlo así, por ejemplo. Pues me piden este rayo, vamos a ponerle R'. Entonces tenemos aquí la ley de Snell, ¿vale? Que nos dice que N1 por el seno del ángulo incidente es igual a N2 por el seno del ángulo refractado. Vale, como me piden el ángulo refractado, me piden la R es de R', pues miramos, a ver, este es el ángulo incidente, entonces este sería esta parte de aquí, porque aquí está el ángulo incidente. N1, ¿cuál es la...? Bueno, aquí me tendrán que dar datos y N1 vamos a llamarle aquí N1, sería 1,333. Y en el aire sabemos que la N, vamos a llamarle N2, sería 1. Vale, pues entonces aquí N1, 1,33 por el seno de 30, ángulo incidente, es igual a N2, que es 1, que es la del aire, por el seno del ángulo refractado. Vale, de aquí ya con la calculadora calculamos esto de aquí, 1,333 por el seno de 30. Me queda esto entonces 0,6665, que es igual al seno del ángulo refractado. Y si hacemos shift seno de eso, shift seno, pues me queda, bueno, o sea, aquí esto es seno de R', si hacemos shift seno para calcular ya R', sería 41,8 grados. Este sería el ángulo refractado. ¿Vale? En este caso vemos que este ángulo sería mayor que el de incidencia. Vale, pues vamos a ver aquí otro concepto y es como otra formulita, vamos a deducir otra formulita. Es la siguiente. Vale, si tenemos que la n, el índice de refracción, es c entre v. Vale, nosotros sabemos que la velocidad de una onda, ¿no? Un rayo luminoso, sería lambda por frecuencia. Vale, pues entonces podemos poner, como la c es una velocidad también, la velocidad del rayo luminoso en el vacío o en el aire, pues tendría una lambda, ¿vale? Vamos a llamarla lambda en el vacío, por la frecuencia. Y ese mismo rayo luminoso, ¿vale? Esto es un rayo luminoso que, por ejemplo, está aquí en el aire y penetra en el agua. Índice, o sea, ángulo de incidencia, ángulo de... En el vacío tiene una velocidad c, ¿vale? Y es lambda por frecuencia, y tiene una velocidad en el medio, que es lambda, pero otra lambda distinta, ¿vale? Y la frecuencia es la misma.
¿vale? De las ideas que dimos antes, dijimos que la frecuencia era igual. Entonces aquí tenemos que la frecuencia se va. Entonces tenemos que el índice de refracción también se puede calcular si tuviéramos las longitudes de onda en el vacío y en el medio, ¿vale? Cuando un rayo luminoso que tiene una longitud de onda determinada se introduce en un medio material, cambia su longitud de onda, ¿vale? Aquí tiene el aire o vacío lambda sub cero y aquí tiene otra lambda. Vale. Vale, como también sabemos que la n es mayor de 1, ¿vale? La n es mayor de 1. ¿Cómo sé yo que la n es mayor de 1? Porque la velocidad de la luz es siempre más grande que la velocidad en el medio material, ¿vale? Entonces esto siempre da mayor que 1. Entonces, ¿qué significa que esto también da mayor que 1? Es mayor que 1. Entonces significa que la lambda, la longitud de onda en el vacío, siempre es mayor que la longitud de onda cuando se introduce ese rayo en un medio material. Vale, vamos a ver el concepto de ángulo límite y reflexión total. Bueno, pues tenemos ahora lo siguiente. Vale, cuando tenemos que un rayo va, vamos a poner aquí el agua, con una n de 1,333 y el aire vacío n igual a 1. Cuando un rayo va desde un medio material con una n que es mayor que el otro medio material al que se introduce, ¿vale? Pasa de una n mayor, vamos a poner aquí por ejemplo n1, n2. Si n1, o sea, este rayo va del medio este, que sería n1, a un medio que tiene una n2, ¿vale? Si la n1 es mayor que n2, pues entonces se puede producir el fenómeno de la reflexión total. Vale, aquí llegaría este rayo con este ángulo de incidencia y aquí se va a refractar. Se va a refractar con un cierto ángulo, ¿vale? Entonces vamos a ver si este ángulo es mayor o menor que este, ¿vale? Bien, pues vamos a hacer lo siguiente. A ver, N1 es C entre velocidad 1. N2 es C entre velocidad 2. Si yo hago N1 entre N2, como decíamos antes, tendríamos C entre V1 partido de C entre V2. Y esto, como decimos antes, era V2 entre V1. Vale. ¿Ahora qué? Vale. Entonces, N1 es mayor que N1 entre N2 es mayor que 1. ¿Vale? Porque hemos dicho que N1 es mayor que N2. Tenemos que N1 entre N2 es mayor que 1. Por lo tanto, como es mayor que 1, la velocidad 2 es mayor. La velocidad 2 es mayor que V1. Vale. Luego, de esta fórmula de la ley de Snell, tenemos que si el seno de I lo dejo aquí, el seno del ángulo, y este seno del ángulo refractado lo paso dividiendo, aquí dejaría el N2 y el N1 pasaría aquí dividiendo. Vale. Vale. Entonces, N2 entre N1. Si hemos dicho que N1 entre N2 es mayor de 1, pues N2 al revés, N2 entre N1 es menor de 1. Vale. Por lo tanto, el seno de I entre el seno de R es menor de 1. Si el seno de R que divide pasa aquí multiplicando por 1, sería seno del ángulo refractado. Y si el seno de un ángulo es menor que el seno de otro ángulo, significa que el ángulo incidente es menor que el ángulo refractado. ¿Vale? Bien, pues entonces estamos viendo que si pasamos de un medio de una n mayor a una n menor, o sea, de agua a aire, por ejemplo, vemos que hemos deducido, ¿vale? A partir de la ley de Snell,
Aquí también sabemos las velocidades y tal, pero bueno, en verdad solo con esta fórmula que he hecho aquí ahora podemos deducir que este ángulo de incidente es menor que el refractado. O sea, este refractado es mayor. Vale. Y entonces, si este ángulo refractado es mayor, significa que si yo este ángulo de incidente lo aumento, llegará un momento en el que encontraré un ángulo de incidencia, por ejemplo este de aquí, este ángulo de incidencia, en el que este ángulo, que va a ser mayor, sea 90 grados. O sea que el ángulo, o sea, el rayo ya no se introduzca en el aire, sino que vaya aquí perpendicular, o sea, paralelo al medio. ¿Vale? Incluso si lo aumento un poquito más, pues este rayo experimenta una reflexión total. ¿Vale? Nada del rayo pasaría al otro medio, al aire. ¿Vale? Bien, pues si me preguntan cuál es este ángulo límite a partir del cual este sería 90 grados, pues utilizamos otra vez la ley de Snell y ponemos N1. ¿Vale? Por ejemplo, en el caso del agua. N1 sería 1,333 por el seno del ángulo, este vamos a llamarle ángulo límite, estamos buscando a partir de qué ángulo aquí este es de 90 grados, pues sería N2, que sería en el caso del aire 1, por seno de 90. Y despejando de aquí, el seno del ángulo sería seno de 90 partido de 1,333. Seno de 90 es 1. 1 entre 1,333 sale 0,75. Y de aquí puedo hacer shift seno para calcular el ángulo límite. Shift seno de 0,75 y me sale el 48,6. 48,6 grados. Vale, pues este sería el ángulo límite a partir del cual el rayo ya no penetraría en el otro medio, sino que se quedaría aquí paralelo. Y si el ángulo de incidencia es mayor de este, pues entonces ya se refleja totalmente en el mismo medio, en el agua. Vale, pues hasta aquí esta en pequeña teoría de reflexión y refracción de la luz. Y ya otro día haré algún problema más avanzado. Vale, pues muchas gracias.